Nuevamente, a ver, David. ¿Ya? A ver. ¿Cuál es la clase de hoy? La idea... Ya, vamos a hablar sobre armas biológicas, ¿sí? A ver, primero. Las armas de destrucción masiva son de tres tipos: las armas químicas, las armas nucleares y las armas biológicas. ¿Sí? Vamos a hablar sobre armas biológicas, que corresponde a organismos, ¿sí? Organismos, o pueden ser moléculas que son sintetizadas por ellas, que van a causar daño o van a provocar una enfermedad a una persona. ¿Sí? Pero estas armas biológicas se emplean, o se han venido empleando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde las antigüedades, por ejemplo. Durante las guerras, ¿qué aventaban? Por ejemplo, aventaban abejas de un campamento, ¿no? Con la picadura de las abejas están inyectando una toxina. A veces aventaban víboras. Ustedes saben pues que a través de la mordedura inyectan veneno, ¿sí? Por ejemplo, también en represas colocaban animales muertos que provocaba pues que el agua ya no sea apta para el consumo, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, se está utilizando lo que es el ANTRAX, ¿no? Bacillus anthracis. A través de sus toxinas van a provocar la muerte, ¿no? Se recuerdan por el año 2001, ¿no? Cuando hubo estos ataques terroristas, donde comenzaban a mandar cartas, ¿no? Que contenían las esporas de este microorganismo, ¿sí? Y cómo se transmitía específicamente por vía aérea, ingresada por las vías respiratorias y provocaba la muerte de las personas, ¿ya? Otros casos, por ejemplo, cuando hubo la conquista, ¿no? de los británicos, cuando invadieron lo que es lo que ahora es Estados Unidos, pero en ese tiempo ¿quiénes habitaban? Los indios, ¿no? Los indios americanos. Entonces, y en ese tiempo estaba de moda, bueno, por decirlo así, de moda, la viruela. Entonces, ¿qué hacían? De forma de aparentemente pueden ser buenas personas, que les mandaban mantas a estos indios para protegerse del frío, pero estas mantas contenían viruela. Entonces las personas, ¿no? En este caso estos indios, morían pues, porque si no saben, pues la viruela es un virus pues que causa gran mortalidad, ¿no? Tiene un gran efecto patogénico sobre las personas. Afortunadamente pues ahorita se encuentra erradicada, ¿no? Se erradicó aproximadamente en el año 1979 por ahí, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se erradicó? ¿A qué se debió en que ya no exista este virus? ¿Ah? Por la vacuna, ¿sí? Efectivamente, por la vacuna, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que el virus no exista. Existe el virus, ¿sí? Solo que se encuentra resguardado en 2 naciones. ¿En qué naciones creen ustedes? ¿Ah? Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, pero se encuentra contenido. Porque, por ejemplo, en el año 1925 se estableció lo que es el Convenio de Ginebra, donde se indicó pues, que estaba prohibido el uso de las armas biológicas, ¿sí? Pero era solamente pues, como un pacto. Allá ya por el año 1972, ¿no? Se estableció un convenio donde ya recién en el año 1975 firmaron aproximadamente 20 países, ¿no? En el cual pues, no se permitía la producción, ¿no? Y el uso de las armas biológicas, ¿no? Y en todo caso pues los que estaban desarrollando tendrían que eliminarlo, ¿sí? O en todo caso si había, ¿no? Estudios, tendrían que ser de carácter de investigación, ¿ya? Pero como ustedes saben, pues las personas tienen poca ética y por eso pues que existen los ataques bioterroristas, ¿sí? Pero hay 4 condiciones por las cuales se considera pues que para que se pueda considerar un organismo como arma biológica. Primero, que tenga alto grado de patogenicidad, que sea de fácil grado de dispersión, ¿sí? Que tenga una gran estabilidad a lo que es el almacenamiento y que pueda resistir, por ejemplo, los cambios drásticos que puede tener el ambiente, y esto influye también en lo que es que tenga alto grado de resistencia al tratamiento. Entonces, esas son las características para considerar a una buena arma biológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aparte del Bacillus anthracis que mencionamos, aparte del virus de la viruela, ¿qué otros microorganismos creen ustedes que puedan ser utilizados como armas biológicas? ¿El anthrax? Bacillus anthracis. No cumplen los requisitos que mencioné. ¿Ah? No cumple los requisitos.
¿De la peste negra? La peste negra, ¿no? Causada por Yersinia pestis. ¿Qué más? Tantos microorganismos que existen. Tenemos, por ejemplo, Clostridium botulinum, que les mencioné también la vez pasada. Tenemos Rickettsia. ¿Sí? Luego vamos a hablar un poquito sobre ello. Vamos a iniciar hablando sobre Bacillus anthracis. Bacillus anthracis, causante del anthrax o carbunco, pero no confundamos carbunco que mencionamos la semana pasada con estafilococos. ¿Ya? Esta fuerza, pero... ¿Bien? El organismo es un bacilo gram positivo, como ya sabemos, como lo que han preparado su caso la semana pasada, que corresponde al mismo género. Bacilos gram positivos, formadores de esporas. ¿Sí? Bacillus anthracis forman una espora terminal, ¿sí? Una espora terminal no deformante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el bacilo y la espora se encontraría en esa región, ¿sí? Su endosfora. Mide aproximadamente 1 a 1.5 micrómetros de ancho por 5 a 7 micrómetros de largo. ¿Sí? Llega a formar una cápsula, pero su cápsula se va a formar dependiendo de las condiciones del medio. ¿Sí? Y de esto también hablamos la semana pasada. ¿Dónde lo encontramos? En el suelo. Aquí les afecta principalmente a los herbívoros, pero de forma accidental puede afectar al ser humano. Entonces vamos mencionando primero sus enzimas, sus toxinas. Pero para hablar de sus toxinas tenemos que conocer primero sus plásmidos. ¿Qué plásmidos va a presentar? Presenta dos plásmidos. ¿Sí? El plásmido PX01 y el plásmido PX02. ¿Sí? El plásmido PX01 va a codificar o tiene tres genes. ¿Sí? El gen PAA, el gen CIA y el gen LEF. ¿Ya? Esos tres genes. Mientras que el plásmido PX02 va a tener tres genes también. Tenemos, ¿no?, el CAP-A, CAP-B y el CAP-C. Que estos van a codificar para las proteínas o las moléculas de la cápsula. Y la cápsula está conformada por lo que es el ácido poliglutamico. ¿Ya? Esta es la composición, pero tengamos en cuenta, yo les había dicho, ¿no?, que cuando está en el ambiente no necesita expresar estos plásmidos. ¿Sí? ¿Cuándo lo va a expresar? Cuando se encuentra dentro del mamífero, el herbívoro o dentro de nosotros. Entonces, cuando toma contacto con nosotros, va a haber algunas características, algunas condiciones que van a permitir esta expresión. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, temperatura de 35 a 37 grados centígrados. ¿Sí? Que aumente la concentración de CO2, que esto en este caso se va a manifestar en la sangre, y que aumente la concentración de bicarbonato, que esto también se va a manifestar en la sangre. ¿Sí? Entonces, estas condiciones van a permitir que el microorganismo exprese estos plásmidos. ¿Sí? Pero esto está regulado por otro plásmido, que es el gen ATX. Entonces, estas condiciones estimulan a la activación del ATX y este ATX estimula la activación de estos plásmidos. ¿Hasta ahí está claro? Ya. Entonces, le dije, del PX02 codifica para... ¿qué cosa? Cápsula. Para la cápsula, ¿no? Para la cápsula. Pero el PX01 ya codifica para las toxinas específicamente. ¿Sí? La toxina del edema, la toxina letal y el antígeno protector. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo es que actúa. Tenemos aquí la membrana de la célula. ¿Sí? La membrana de la célula. Entonces, primero viene el antígeno protector. El antígeno protector está codificado con el gen PAA. Entonces, ese antígeno protector se va a insertar aquí en la membrana. Ahí. Se van a asociar varios. ¿Sí? Y esto va a permitir que se asocie con lo que es el factor del edema o el factor letal. Cualquiera de los dos, pero no los dos juntos. ¿Sí? El gen CIA codifica para el factor del edema y el gen CIA para el factor del edema y el gen LEF codifica para el factor letal. Entonces, el antígeno protector que se acopló a la membrana celular, como le dije, se va a asociar o bien con el factor del edema o bien con el factor letal. ¿Sí? Pero al final
¿sí? Al final se asocian con los dos. Porque, por ejemplo, en estos otros, ¿no?, componentes, supongamos, este es el factor del edema, y por aquí se acopla el factor letal, ¿sí? Entonces, van a ingresar por endocitosis, ¿sí? Ingresan por endocitosis. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, el endosoma. Esto está por aquí, ¿sí? Pongamos aquí el factor del edema. ¿Y qué ocurre en el endosoma? Acidificación, ¿no? El endosoma se tiende a acidificar. Entonces, esa acidificación va a provocar que el antígeno protector se inserte en la membrana, ¿sí? Se inserta en la membrana, o sea, más o menos va a quedar de esta manera, ahí, sobresalido, y va a formar como un túnel. Y sobre ese túnel es por el que va a salir este factor del edema. Sale, ¿a dónde sale? Al citoplasma, ¿sí? Lo mismo sucede con el factor letal. Lo mismo sucede. Entonces, factor letal, factor de edema se encuentran ¿dónde? A nivel citoplasmático. Pero cada uno tiene un aspecto distinto. El factor del edema, ¿cómo va a actuar? Tiene una relación a lo que hablamos la semana pasada con lo que es el virus del cólera. ¿Sí? Va a actuar como una adenilato ciclasa. ¿Sí? El factor del edema va a actuar como una adenilato ciclasa. ¿Qué significa? Que va a haber un aumento en la concentración del AMP cíclico. Ese aumento en la concentración del AMP cíclico, ¿qué va a provocar? ¿Ah? ¿Qué se activa? ¿Qué te piensas? ¿Ah? ¿Qué canales? Como dije, es similar a el virus del cólera. Se bloquea el canal de sodio, De cloro. se abre el canal de cloro, canal de bicarbonato. ¿Dónde está ocurriendo eso? Aquí fuera de la célula. Y va a provocar que el agua salga. Pero en el caso del virus del cólera, eso está sucediendo a nivel intestinal, por eso provoca las diarreas. Esto está sucediendo en tejidos, puede ser en la piel. Por eso sí, el factor del edema, porque el agua va saliendo y va generando un edema. ¿Y qué es un edema, saben? Es tejido que se encuentra rodeado de un líquido, en este caso de agua. Entonces, como sale el agua y las sales que están por ahí, corresponde al edema. ¿Está claro? Eso lo hace el factor del edema. Luego, el factor letal. ¿Qué va a provocar lo que es el factor letal? Va a actuar sobre las MAPS. Ya, esto es bioquímica y es molecular. ¿Qué es MAPS? Proteínas quinasas asociadas a mitógenos. ¿Sí? Entonces, este factor letal lo que va a hacer es, lo va a bloquear, lo va a inhibir. Pero ¿cómo actúan estas MAPS? Estas MAPS lo que van a hacer es van a regular el proceso de transducción de señales. O sea, la célula recibe recibe una señal y esa señal va derivando en otras señales. ¿Sí? Que puede provocar la diferenciación celular, puede provocar la división celular, pero si se ve bloqueado, ¿qué va a provocar? Provoca la apoptosis. ¿Sí? Provoca la apoptosis de la célula. De tal manera que la célula muere. ¿Y quién lo está causando? Las toxinas. Aquí el microorganismo no directamente, sino sus toxinas. ¿Ya? Así es como actúa. Entonces, si hablamos específicamente de la enfermedad que va a provocar, que le dije que es el carbunco, carbunco o antrax, se puede manifestar de tres maneras. Tenemos el carbunco cutáneo, el carbunco el carbunco respiratorio y el carbunco gastrointestinal. Esos tres tipos. Entonces, primero, carbunco cutáneo, que es el más común y es el más benigno. ¿Qué tenemos que tomar contacto con la espora? ¿Sí? Tenemos alguna lesión, ¿sí? Entonces cae la espora. Entonces, por ejemplo, estamos en el campo o estamos con las vacas, por ejemplo, ¿no?, que pueden estar infectadas con este microorganismo, y la espora cae en la herida. Luego, como es un microorganismo aerobio facultativo, no necesita pues que haya condiciones de anaerobiosis, similar, por ejemplo, o a diferencia de Clostridium perfringens, que les coloqué en el caso. ¿Sí? Aquí no necesita condiciones de anaerobiosis. Cae la espora
comienza a germinar, y una vez que comienza a germinar produce sus toxinas y va a provocar lo que les acabo de explicar, ¿sí? Entonces, a nivel de la piel, ¿qué va a generar? Primero, la formación de una pápula, ¿sí? Esa pápula se tiende a edematizar por el factor de edema. Luego se comienza a formar una ampolla. Esa ampolla se comienza a tornar de color rojo porque se van destruyendo también los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero no tanto como, por ejemplo, ustedes observaron las imágenes de las bulas hemorrágicas. No tanto así, pero son más pequeñas, ¿sí? ¿No? Ampollas con sangre en el interior, donde posteriormente se va oscureciendo, la sangre se torna negra, se rompe la ampolla, queda una costra, esa costra se desprende y pareciera que no hubiera nada, ¿sí? Como le dije, esa es la forma más benigna de la enfermedad. Pero en casos raros, si es que la lesión es profunda, puede provocar que el microorganismo llegue a sangre, provoque una bacteremia y dañe a otros órganos, ¿correcto? Luego, el carbunco inhalatorio, que cuando se presentan casos de carbunco inhalatorio hay que sospechar de bioterrorismo. ¿Por qué? Porque unas cuantas esporas que puedan estar en el ambiente, ¿no? Lo podemos inhalar, pero eso no significa que nos va a causar daño. Esos microorganismos que pueden ingresar por vía inhalatoria tienen que tener un tamaño de por lo menos 0.3 a 5 micrómetros, ¿no? Si es que es más grande, no llega hasta los alveolos, ¿sí? No llega y fácilmente puede ser eliminado. Entonces, las esporas, ¿dónde llegan? Lo inhalamos, llegan, en este caso pueden llegar al parénquima pulmonar, es reconocido por los macrófagos lo fagocitan, ¿sí? Pero por la producción de estas toxinas, el microorganismo sobrevive, lisa el endosoma, se multiplican en el interior de los macrófagos, se liberan de los macrófagos y comienzan a viajar hasta la pleura, ¿sí? Donde va a generar un proceso inflamatorio. Esta pleura puede provocar un derrame pleural y sale en la sangre. Y en sangre pues se puede distribuir a múltiples órganos, ¿sí? Entonces, se van a múltiples órganos, pueden provocar distintas enfermedades. Entonces, si ahí los que tienen su internet pueden buscar ahí meningitis causada por Bacillus anthracis. Entonces, lo que vamos a observar ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando se le abre la cabeza, se le abre el cráneo, ¿sí? Se le abre el cráneo y observa como una capa negra sobre el cerebro, ¿sí? Ahora, ¿por qué negro? Porque, como dije, de ahí viene el nombre, carbunco, viene del término carbón, que va generando necrosis, ¿no? Por eso que le mencioné, por ejemplo, en la ampolla, color negro, ¿sí? Eso lo vamos posteriormente. Por ejemplo, a nivel pulmonar, hematemesis, hemoptisis, dolor torácico, ¿sí? Si actúa a nivel intestinal, por ejemplo, va a provocar melena. ¿Qué significa melena? Por ejemplo, cuando hay una infección intestinal por Shigella, puede provocar diarreas sanguinolentas, ¿no? O sea, sanguinolentas, color rojo vivo. Pero la melena, que también es un daño a nivel intestinal, las heces salen de color oscura. ¿Pero por qué oscura? Porque también hay pérdida de sangre. La diferencia está en dónde está ocurriendo la necrosis o el daño intestinal. Por ejemplo, el Shigella actúa a nivel del intestino grueso, ¿sí? Entonces, daño en el intestino grueso, sale sangre y con las heces, pues esa sangre no ha perdido su color. Pero en cambio, la melena, ¿no? O mejor dicho, el daño causado por este microorganismo es a nivel del duodeno. Entonces, la sangre que va saliendo tiene que recorrer todo el sistema intestinal. Entonces, como toma su tiempo, pues ya sale oscura, producto de la descomposición de la hemoglobina. ¿Me vas a entender? ¿Ya? Entonces, hay melena, hay dolor abdominal, puede haber cólicos, una serie de... Y por lo general, pues cuando se presenta este carbunco inhalatorio, la persona muere. En 1 o 2 días la persona muere. El segundo tipo es el carbunco gastrointestinal, que se adquiere pues, por el consumo de alimentos contaminados. Por ejemplo, una vaca que está enferma o está con espora. No poseemos lo suficiente la carne. Lo comemos, nos provoca este carbunco. ¿Desde dónde empieza? Desde la boca, ¿sí? Cavidad orofaringea, donde se puede formar una pseudomembrana. ¿Sí? Se puede formar una pseudomembrana, también hay necrosis, no puede haber sangrado, también daño a nivel del estómago, intestino, ¿sí? Y
enfermedades similares o síntomas similares a lo que se produjo pues en el carbunco inhalatorio, pero cuando actúa específicamente a nivel intestinal. ¿Quedó claro esta parte? Otro microorganismo. ¿De qué microorganismo? De Rickettsia. Específicamente Rickettsia rickettsii, causante de lo que es la fiebre manchada. Este microorganismo es transmitido por la garrapata del perro. ¿Cómo se llama esa garrapata? Esa garrapata se llama Tripicephalus sanguíneos. Y específicamente la hembra es la que transmite la enfermedad, como son, ¿no? Hasta ahí. Entonces, a través de la picadura nos están inyectando esas bacterias, que son cocobacilos gram negativos, ¿sí? ¿Y a quiénes van a afectar? ¿O a qué células van a afectar? Van a afectar a las células endoteliales. ¿Saben cuáles son las células endoteliales? La que revisten los vasos sanguíneos, ¿sí? Esas son las células endoteliales. Y por lo tanto, como todos los tejidos, todos los órganos están inervados con los vasos sanguíneos, entonces se puede afectar a todo nuestro cuerpo. Pero se puede visualizar específicamente en las lesiones que se presentan sobre la piel, ¿no? Cara, cuello, brazos, piernas, todo ello, ¿sí? Entonces, este microorganismo, esta bacteria, es considerada un parásito intracelular. ¿Qué significa? Que solamente se va a poder replicar dentro de las células endoteliales. Cuando están fuera se vuelven inactivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos por aquí las células. Por acá. Pues esto es hambre. Entonces viene el microorganismo va a tener unas adhesinas. Esas adhesinas se denominan OMP. ¿Sí? Y a través de esas adhesinas se van a adherir aquí, en las células endoteliales. Y esto va a estimular a que la célula lo endocite. Es endocitar, ¿no? Lo tenemos aquí dentro, de rojo el microorganismo, ¿ya? Y ahí, por la acidificación igualmente, la bacteria comienza a producir sus factores de violencia. En este caso son unas enzimas, que puede ser la fosfolipasa D o puede ser la hemolicina C, cualquiera de ellas dos, que van a provocar que el endosoma se rompa. Se liberó, se encuentra en el citoplasma y aquí se comienza a multiplicar. Y esto va a provocar que la célula se destruya. Al destruirse, se liberan gran cantidad de estas bacterias que van a infectar a otras células endoteliales. ¿Correcto? Ahora, cuando están fuera, como les dije, cuando están fuera de las células no pueden multiplicarse. ¿Por qué? Porque dentro de las células contienen o consiguen ATP, consiguen el NAD, consiguen la coenzima A, que va a ser necesaria para el crecimiento del microorganismo. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, como esto está sucediendo en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Porque, por ejemplo, se están destruyendo las células endoteliales. Esto significa que van a venir los neutrófilos, ¿no? Los macrófagos, y generan una inflamación. ¿Y cómo se llama la inflamación de los vasos sanguíneos? Vasculitis. Entonces va a generar una vasculitis. Debido a la agregación plaquetaria también que puede haber, puede provocar una trombosis. ¿Sí? Entonces, como el daño está sucediendo en las células endoteliales, las células se van destruyendo. Entonces, ¿qué pasa? La sangre, ¿no?, comienza a llegar o a desplazarse por los tejidos. Entonces, primero, en nuestra piel se observaría como exantemas, ¿sí? O sea, manchas de color rojo. Luego esas manchas se van tornando petequias, que significa puntos rojos, ¿sí?
Y eso está sucediendo en todos nuestros órganos, solo que no lo visualizamos. ¿Sí? Entonces puede provocar la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes cómo controlarían esa enfermedad? ¿Cómo controlarían su diseminación? En la persona ya no podemos hacer nada, al menos no está en su función, porque en este caso, pues si se detecta a tiempo, se le da el tratamiento. Pero lo que quieren hacer ustedes, por ejemplo, el control epidemiológico, evitar que se generen nuevos casos. Eliminar a la persona. ¿Lo matamos a la persona? Bien frío. ¿A la persona será? ¿O al vector? ¿Cuál era el vector? La garrapata, ¿no? La cebra específicamente, como le llaman, ¿no? Entonces, ¿y dónde se encuentran esos vectores? Principalmente, bueno, en este caso, en los bosques, ¿sí? Pero si se encuentran en una zona urbana, pues claro, los perros, pero cuando pues, las condiciones no son adecuadas, ¿no? Me refiero a condiciones de saneamiento. Tiene que haber una limpieza adecuada. ¿Ah? ¿Ah? También puede estar. Hay otro tipo de artrópodos. Hay pulgas, que también lo vamos a mencionar, bueno, no es parte del curso, ¿no? Pero hay pulgas que se ven, por ejemplo, la tunga penetrans, que ingresan por los pies y se observa como granos negros. Y eso más que todo cuando hay avícolas, hay que se meten esas pulguitas, pero esas pulgas no transmiten enfermedad. Lo que te genera pues es incomodidad y el parasitismo que está generando, nada más. Ya, vamos a ver otras, claro, los picos. Vamos a ver otro microorganismo. ¿Qué microorganismo? Y en caso de los perros, algunos sí les dan enfermedades para matar más rápido, pero otros no tienen que ver, solamente tienen como si fuera el parasitismo. ¿Por qué en humanos es diferente porque en perros? Habíamos hablado también sobre la especificidad, ¿no? ¿Por qué virus afectan a los animales como a nosotros, por los receptores? Entonces, en este caso, el daño que podemos ocasionar en los perros es más leve. Por los receptores. Receptores y la Eso tiene que ver con las condiciones, ¿no? Como por ejemplo la rabia en los perros y en los humanos. Lo que explicó, de que no el pH no es el mismo, la temperatura es distinta, entonces no se manifiesta de igual forma en un humano como en un perro. Claro, son muchos factores los que pueden interferir ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura del perro? Es más baja que el humano, no, más alta, es más baja que el humano. Son muchos factores que influyen. Otro microorganismo. ¿En cuántos hemos hablado? Ya. Vamos a hablar de Clostridium botulinum, ¿ya? Clostridium botulinum, causante de botulismo, ¿sí? Esta bacteria, que también es un bacilo gran positivo, formador de esporas, pero a diferencia del bacillus, les dije, bacillus forma esporas no deformante, Clostridium forma una espora deformante. ¿Qué significa? Que si la célula vegetativa tiene esta forma, cuando llega a formar su espora, ¿no? Más o menos, a ver, se ve medio raro, ¿no? Pero aquí está la espora. Lo tiende a deformar. Tiene una posición subterminal. A diferencia de, por ejemplo, le dije, Bacillus anthracis tiene una espora terminal, Clostridium botulinum tiene espora subterminal. O sea, no está en una esquina, en un extremo. Este sí es anaeróbico. Tengamos en cuenta que este sí es anaerobio estricto. Y la enfermedad como que causa es el botulismo. Y tenemos 4 tipos de botulismo. El botulismo alimentario, botulismo del lactante, botulismo de las heridas y el botulismo inhalatorio. Todo depende de cómo se adquiera la toxina, porque aquí el que causa el daño es la toxina, no el microorganismo. ¿Sí? Entonces, en el caso de que ustedes quieran diseñar, ¿no?, un estrategia de bioterrorismo, entonces siembran un microorganismo y hacen que produzca la toxina. Extraen la toxina y lo aplican. Está buena idea, ¿no? Lo aplican donde
entierran, ¿no? ¿Qué? No, si no el microorganismo, sino la toxina, no que ustedes tienen que producir. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo actúa. Vamos hablando de las neuronas, ¿no? Neuronas motoras y las neuronas inhibitoras. ¿Sí? ¿Qué creen que hacen las neuronas motoras? ¿Ah? ¿Ah? Pero el movimiento se genera por la contracción de los músculos. ¿Sí? Y esta contracción de los músculos se va a generar por la liberación de ¿qué hormona? ¿Es una hormona? ¿La acetilcolina? La acetilcolina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por acá tenemos los músculos. ¿Sí? Por acá tenemos la neurona motora. ¿Sí? Y a través de la sinapsis recibe la señal. Y dentro va a tener, ¿no?, vesículas que contienen el neurotransmisor, ¿sí?, la acetilcolina. Entonces, esta señal que recibe va a permitir que se abran los canales de calcio, aumenta el calcio intracelular y estas vesículas se dirigen hacia la membrana. La pregunta es, ¿cómo se dirigen? ¿Cómo se desplazan esas vesículas? ¿Ah? ¿Por calcio? ¿No? Pero ¿cómo se van desplazando? ¿Por calcio? ¿Por qué es citoesqueleto? Por los microtúbulos. Y estos microtúbulos están asociados con proteínas motoras. En este caso, ¿qué proteína motora sería? ¿Ah? ¿Por ahí me parece? No. En la tubulina es la proteína estructural. La proteína motora en la que se va a asociar con la vesícula y el microtúbulo para que lo vaya llevando. En este caso, no, la actina, en el caso de la actina es un tipo de citoesqueleto y su proteína motora es la miosina. Pero en este caso, como estamos en microtúbulos, ¿cuál es la proteína motora de los microtúbulos? ¿Ah? ¿Ah? Silasa es una enzima. La dineína. La dineína es la proteína motora. Pero, a lo que iba. Bueno, voy a explicar. Entonces, se van desplazando las vesículas, se fusionan con la membrana y liberan la acetilcolina. ¿Sí? Esa acetilcolina toma contacto con el músculo y se genera la contracción. Pero el músculo no va a estar contraído siempre. Tiene que pasar, ¿no?, por un proceso de relajación, nuevamente contracción. Para que se dé la relajación, entonces por acá tenemos la proteína o la neurona inhibitoria. ¿Sí? Que también tiene sus gránulos por acá, ¿no?, sus vesículas, que también va a recibir una señal y va a liberar estas vesículas. Pero en este caso ya no libera acetilcolina. Lo que libera es GABA. ¿Saben qué es GABA? Neurotransmisor. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué significa? Ácido gamma amino butírico. Puede liberar GABA o glicina. ¿Qué va a provocar esto? Cualquiera de estos dos neurotransmisores va a provocar la inhibición de la liberación de la acetilcolina. Entonces ya no se libera acetilcolina y el músculo se relaja. Se deja de liberar GABA o glicina, nuevamente se libera acetilcolina, se contrae. Y así, eso es lo normal. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero tengamos en cuenta otra cosita. Otra cosita. Estas vesículas, ¿sí?, esta es la vesícula, ¿sí?, tienen proteínas de membrana. Esto es la membrana de la neurona. Por acá también tienen que haber proteínas de membrana. Entonces, estas proteínas tienen que interactuar entre sí. Porque fácil, esas vesículas podrían interactuar, por ejemplo, con el aparato de Golgi, podrían interactuar con, no sé, el retículo endoplasmático, para que ahí se vacíe estos neurotransmisores. Y no debe ser así. Tienen que liberarse fuera de la célula. Entonces, para ello tiene que haber una interacción específica entre las proteínas de membrana de la vesícula y las proteínas que se encuentran en la membrana celular. Entonces, ¿cómo se llaman esas proteínas? ¿Sí? Esas proteínas, en el caso de la vesícula, tenemos dos: la sinaptobrevina y la sinaptotacumina. ¿Ya? Mientras que las proteínas que se encuentran aquí en la membrana celular tenemos la SNAP25
y la sintaxina. Esos dos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, se unen, ¿sí? Y va a haber una especificidad ahí, y ahí participa otra enzima, la sinaptofisina, fisina de fusión. Entonces provoca la fusión entre ambas membranas y el contenido se libera. ¿Sí? Lo mismo sucede en ambos lados. ¿Y por qué les explico esto? Porque vamos a ver cómo actúan las toxinas. ¿Sí? Cómo actúan las toxinas de Clostridium botulinum. Y Clostridium botulinum forma 5 o 6 tipos de toxinas. A, B, C, D, E, F, G. 7 tipos. ¿Sí? Hasta la G. De la A a la G. Y cada una de esas toxinas va a actuar a diferente nivel. ¿Sí? Actúa a diferente nivel. Por ejemplo, la toxina A y la toxina E van a actuar degradando a la SNAP25. ¿Dónde se encuentra la SNAP25? En la membrana. ¿Sí? La proteína o la toxina C va a actuar degradando a la sintaxina. ¿Sí? La toxina B, D, E, la B, la D, F y G van a degradar a la sinaptorrebina. ¿Ya? Entonces, sea cual sea donde actúe la toxina, va a actuar sobre una de estas proteínas. Y al actuar sobre alguna de esas proteínas, ya no se va a dar esta interacción, y no se va a dar la fusión, y no se va a dar la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, estas toxinas botulínicas van a actuar específicamente sobre las neuronas motoras. Si actúa sobre las neuronas motoras, ¿quién es lo que está bloqueando? Movimiento. La liberación de acetilcolina. Y por lo tanto no se va a generar contracciones musculares. Entonces lo que va a causar aquí es una parálisis flácida. ¿Sí? Clostridium botulinum por la toxina, el botulismo se caracteriza por provocar parálisis flácida. Ahora, ¿dónde? Depende de dónde esté actuando la toxina, o sea, a qué parte del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, el botulismo inhalatorio. Primero, ¿cómo se adquiere el botulismo inhalatorio? Tengamos en cuenta que el botulismo de las heridas y el botulismo inhalatorio está muy relacionado con las personas drogadictas. ¿Sí? Botulismo inhalatorio, ¿no? ¿Qué están inhalando? Cocaína, ¿no? Entonces ustedes saben, han visto las películas, me imagino, ¿no? No estoy diciendo que lo han hecho. Ceballos. Las películas, ¿qué hacen con la cocaína? ¿No? Hacen unas líneas y todo está sucio alrededor, y por ahí está fuera. Entonces inhalan, ¿no? El microorganismo llega a los pulmones, germina, produce su toxina, ¿sí? Y puede provocar parálisis ¿dónde? En la vía respiratoria. Entonces, si la persona no puede respirar, y puede provocar fallo respiratorio. ¿Sí? En el caso del botulismo de las heridas, en el caso de lo que se aplica, ¿cómo se llaman esas drogas que se inyectan? Heroína. ¿Cómo saben? ¿Ah? Claro. No quería decirlo para saber quién lo se adelanta. Entonces, en este caso la parálisis se va a generar en esa zona donde se están inoculando, ¿no? Botulismo de lactante. El botulismo de lactante, como su nombre indica, afecta a niños lactantes. Pero esto sucede más que todo en Estados Unidos. ¿Por qué? A estos niños no consumen mucho azúcar. Para endulzar la leche, ¿qué se le agrega? ¿Ah? Estéreo. Miel. ¿Sí? Miel. Pero usted sabe cómo se prepara la miel, ¿no? Entonces llegan las abejas, ¿no? Y de repente no hay un buen proceso de purificación, y como está casi en la intemperie, por ahí pueden quedar otras bacterias. Las bacterias. Entonces cuando le agregan la miel a la leche, el lactante está consumiendo la bacteria. Como es un recién nacido, ¿no? O casi un recién nacido, no tiene muy bien desarrollada su microbiota. Entonces el bacilo, el clostridio que está ingresando no tiene mucha competencia. Crece, produce su toxina, entonces esa parálisis flácida es a nivel intestinal. Que tengamos en cuenta que también se puede generalizar, ¿no? Pero en este caso lo que puede provocar es estreñimiento, por ejemplo. Ahora, si se generaliza, pues hay una parálisis a nivel de las mandíbulas, ¿no? Donde no puede solucionar, no puede funcionar adecuadamente. Pero vamos a lo común, el botulismo alimentario. ¿Sí? El botulismo alimentario, ¿no? Donde le dije hace un ratito, si nosotros queremos atacar a alguien,
producimos la toxina, lo colocamos en el alimento. ¿Sí? O en todo caso, cuando hay un mal proceso de desinfección, ¿sí? Los alimentos envasados pasan por un tratamiento térmico, donde se deben eliminar los microorganismos. Pero puede haber alguno que haya resistido. Encima, pues, por ejemplo, que esto forman esporas, peor todavía. Entonces, no hay un buen proceso de esterilización. Muchos microorganismos pueden haber muerto, pero estos pueden haber resistido. Y estos envases, ¿no? Por ejemplo, las conservas, tienen un espacio donde hay un poquito de aire, ¿no? Pero ese espacio que tiene un poquito de aire no es que sea oxígeno, es otro gas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, CO2. Entonces se generan esas condiciones anaerobias, donde la espora germina, comienza a producir gases, ¿qué gases? En este caso, más CO2, donde hincha la larva. Entonces, si nosotros vemos alimentos envasados que están hinchados, entonces no debemos consumirlos. ¿Por qué? Porque eso está favoreciendo para que los microorganismos produzcan la toxina. ¿Sí? Entonces consumimos el alimento con la toxina y el acto intestinal, hay un leve proceso inflamatorio, pasa sangre, se distribuye en muchas partes del cuerpo, y donde llegue la toxina es donde se va a dar la parálisis displasia. Y la forma más grave de la enfermedad, como le dije, cuando llega a la vía respiratoria, porque causa insuficiencia respiratoria. ¿Sí? ¿Está claro? Uno más, ¿no? Ese microorganismo, ¿en qué dónde se aparece más? Me refiero, ¿dónde está? ¿De dónde en no? abundancia? Un último más. En abundancia se encuentra en el intestino de los animales. ¿Sí? Sí. O sea, ya está, ¿no? Sí, entonces, pero el problema viene cuando, porque es anaeróbico. Entonces, cuando el animal elimina sus heces, se puede, se puede utilizar la espora, pero ahí no nos va a provocar daño. Provocaría daño cuando llegue el alimento y no hay algunas condiciones higiénicas, ¿no? Porque podemos cocinar y se puede morir por los condiciones químicos. Tiene que haber anaerobiosis, y esto, como le dije, principalmente en alimentos conservados, alimentos enlatados. Yersinia pestis. Yersinia pestis. Cocobacilo gram negativo también, al igual que Rickettsia. Causante de la peste negra. ¿Alguien sabe por qué peste negra? ¿Necrosis? No, ella te está mirando, no sé por qué. Se ríe todavía. A ver, ¿por qué peste negra? Por la necrosis. Por la necrosis. ¿Ah? Claro, ¿no? Por muchas lesiones no negras en el cuerpo. Principalmente en los lóbulos de las orejas, en las extremidades de los dedos, tanto de manos como de pies, ahí principalmente, ¿sí? Entonces, el reservorio son las ratas, ¿sí? Específicamente las de la especie Ratus, ¿no? Que son las ratas domésticas. Pero quien transmite la enfermedad es la pulga, ¿sí? Que puede ser la pulga de la rata, ¿sí? O la pulga de la persona. Son distintos, ¿ah? La pulga de la rata se llama Xenopsila chopis, mientras que la pulga de la persona se llama Pulex irritis. No me acuerdo quién, no sé, de esta promoción, me estaban preguntando, ¿cómo? ¿Está grabando de patas? No. Que me preguntaba cómo identificar, ¿no? Los mosquitos, ¿no? ¿Cuál es hembra, cuál es macho? ¿No? Y yo no soy biólogo, o sea, biólogo puro como tal, no soy biólogo. Pero igual, pues hay varios tipos de insectos, artrópodos, ¿no? Varios tipos de piojos, varios tipos de pulgas, ¿sí? Pero esos dos que les acabo de mencionar son las que pueden transmitir lo que es Yersinia pestis. Y les mencioné la semana pasada que bajo determinadas condiciones el microorganismo puede expresar determinados factores de virulencia o puede expresar otros. Entonces, primero, ¿dónde va a estar?
en la rata, ¿ok? Primero. Luego viene la pulga, pica la rata, y como el microorganismo se encuentra en sangre, ¿no? Al picar a la sangre se está llevando los microorganismos. ¿Y se acuerdan cuánto era la temperatura de la pulga? 28. 25, 28 grados, ¿ya? Entonces, pero la rata es 35, por ahí 36, pero entonces hay un cambio, ¿no? Desde el reservorio hasta el vector. Entonces ya, supongamos, en la pulga ingirió la sangre con el microorganismo. ¿A dónde llega? Llega a nivel intestinal, ¿sí? Al intestino medio llega. Entonces, este cambio de temperatura va a provocar que comience a expresar determinados factores de virulencia, ¿sí? Primero comienza a utilizar lo que es una fibrinolicina. Comienza a expresar lo que es una hemolicina. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué servirá la fibrinolicina? Para la herencia. ¿Ah? La herencia de la bacteria. Como estamos en la pulga. Cambian la estructura. Estamos hablando de Yersinia, específicamente, ¿sí? Entonces, fibrina, ¿qué tiene por fibrina? Coágulo, ¿no? Coágulos, ¿no? Por eso se forman coágulos de fibrina. Y fibrinolicina, lisis de la fibrina, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? La pulga consumió sangre, esa sangre se puede coagular. Entonces, para evitar esa coagulación, actúa la fibrinolicina, para que el microorganismo se pueda ir multiplicando, pero para que se multiplique necesita de nutrientes. Para obtener nutrientes utiliza la hemolicina, que va a causar la destrucción de los glóbulos rojos que ha ingerido la pulga. Entonces la bacteria tiene bastantes nutrientes y comienza a multiplicarse. ¿Dónde? En el intestino medio, ¿sí? Luego, como está aumentando su número de microorganismos, comienzan a desplazarse, ¿no? Van ascendiendo y llegan a una estructura llamada proventrículo, ¿sí? Que es una estructura muscular que le va a permitir pues a la pulga succionar sangre, ¿sí? Entonces llegan al proventrículo y comienzan a expresar otros factores de virulencia, como por ejemplo la coagulasa. ¿Qué va a provocar? Coágulos. ¿Dónde? En el proventrículo. Entonces, cuando esta pulga ya va pasando el tiempo y tiene hambre, va a buscar a otra rata o al ser humano, en este caso, puede ser. Trata de picar, pero como el proventrículo está obstruido, porque hay un coágulo ahí, entonces trata de jalar sangre y no puede. Pero ustedes habrán visto, por ejemplo, no sé, cuando tienen una ampolla y está bloqueado la aguja, jalan el émbolo y ¿qué pasa? Se regresa cuando está obstruido. ¿No han visto o no han visto? Entonces, similar ocurre aquí. La pulga trata de jalar sangre, pero como está obstruido, ¿qué hace? Regurgita. ¿Qué está regurgitando? Los microorganismos que estaban en el proventrículo. Y de esta manera está inoculando estas bacterias a los hospedero, que puede ser la rata o el ser humano. Entonces, sea rata o ser humano, ya nuevamente cambia la temperatura. De lo que estaba a 25, 28, ahora llega a 35, 37. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde llega? Entonces, pica, puede estar en músculo o puede estar en sangre. En este caso, en la parte muscular principalmente. ¿Sí? Parte muscular. Entonces, va a ser reconocido por macrófagos, neutrófilos. Si es que fuera reconocido directamente por los neutrófilos, mueren las yersinas. Mueren, ¿sí? Los neutrófilos lo eliminan. Pero si son reconocidos por los macrófagos, ahí tienen oportunidad de sobrevivir. Entonces viene el macrófago, come a la yersinia y comienza a expresar algunos factores de virulencia, ¿sí? Como por ejemplo, comienza a producir YOPS. YOPS significa proteínas de membrana externa de yersinia. Comienza a producir la proteína F1. Esta proteína F1 lo que va a conferir la formación de la cápsula. De estas proteínas YOPS tenemos de varios tipos, ¿sí? Uno, que van a provocar, por ejemplo, la destrucción del endosoma, para que escapen de la estructura fagosómica, se encuentren en el citoplasma, comiencen a multiplicarse
Y también alteran, por ejemplo, lo que es la dinámica de los microtúbulos y provocan la muerte de la célula. En este caso, ¿dónde? Macrófago. Entonces, cuando sale del macrófago, ya sale con su cápsula. Y esto ya va a evitar que el neutrófilo así lo reconozca, después de que formó su cápsula, ya no lo va a poder destruir. Porque le dije, inicialmente, si el neutrófilo lo reconoce, lo destruye. Pero, después de que se expresó su cápsula, si viene este neutrófilo nuevamente, ya no puede destruir. ¿Por qué? Porque primero lo reconoció un macrófago que le dio oportunidad de sobrevivir. ¿Sí? Entonces, este microorganismo que ya comenzó a expresar otros factores de virulencia, comienzan a desplazarse por los vasos linfáticos. Llegan al ganglio linfático. ¿Sí? ¿Dónde específicamente? Lo que se encuentran por las axilas o a nivel inguinal. Y ahí producen inflamación. Esta inflamación va a provocar, pues, como su nombre indica, inflamación de estos ganglios que se conocen como bubones. Entonces ahí viene el término peste bubónica. ¿Sí? Peste bubónica. Entonces, esta inflamación en los ganglios linfáticos va a provocar que los microorganismos pasen a sangre. ¿Sí? Una vez que pasan a sangre, va a generar lo que es la peste septicémica. ¿Sí? Y esta peste septicémica se caracteriza porque los macrófagos van a reconocer lo que es el lipopolisacárido del microorganismo. Le dije que es gran negativo. Y la clase pasada yo le dije, van a haber algunas estructuras, algunos receptores que van a reconocer el lipopolisacárido. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los receptores tipo TOL4. ¿Sí? Porque le dije también que los receptores tipo TOL2 van a reconocer los acetilcoicos, los gluteicoicos. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a sangre, ¿no? Van a llegar neutrófilos, macrófagos, que van a reconocer el lipopolisacárido, generan inflamación generalizada, y es por eso que se genera la peste septicémica. Ahora, en esta sangre que se encuentran van a llegar a múltiples órganos. Uno de ellos va a ser los pulmones, ¿sí? Donde también van a causar inflamación y van a generar ahí la peste neumónica. Entonces tenemos tres tipos: la peste bubónica, la peste septicémica y la peste neumónica. Entonces, de esta peste neumónica puede haber primario y secundario. Aquí también puede haber primario o secundario. Primero vamos a la peste neumónica. Está causando inflamación respiratoria, pulmones, ¿no? Tengan en cuenta que cuando hay daño a nivel respiratorio, los síntomas son comunes: fatiga, dolor torácico, puede haber hemoptisis, ¿sí? Entonces, supongamos, yo tengo la peste neumónica, ¿sí? Todavía no sé si es primaria o secundaria todavía. Entonces, cuando yo toso, estoy botando ¿qué? Los microorganismos que una persona sana por ahí le puede inhalar. Entonces ingresa el microorganismo directamente a los pulmones. Entonces, cuando llega directamente, entonces ahí se denomina peste neumónica primaria. ¿Sí? Peste neumónica primaria. ¿Cuándo es peste neumónica secundaria? Entonces, primero, vamos a ir de aquí. Esta peste bubónica se caracteriza por la presencia de los bubones, ¿sí? Pero hay algunos casos que no se forman, no hay inflamación de los bubones, no hay inflamación de los ganglios, ¿sí? Entonces, pero igual pasa sangre, ¿sí? Pasa sangre. Entonces, a eso se denomina peste septicémica primaria, ¿sí? Cuando ingresó por la picadura de la pulga, no hubo la formación de bubones, pero igual pasó a sangre y genera los síntomas de la peste septicémica. Eso es primario, ¿sí? Pero supongamos que a partir de la peste bubónica, donde hubo los bubones, o de la peste neumónica primaria, ¿sí? Igual pasa en la sangre, entonces ahí se forma la peste septicémica secundaria, ¿sí? Pero de esta peste septicémica van a sangre, disculpen, van a los pulmones, y ahí se genera la peste neumónica secundaria. ¿Claro? Entonces, lo que mencionamos hace rato, ¿por qué peste negra? Porque, como dije, está en la sangre y principalmente se va a localizar en las partes extremas del cuerpo,
Sí, le dije, ¿no? En los dedos, en los lóbulos de las orejas, en los dedos de los pies, están generando obstrucción de los vasos sanguíneos. Si hay obstrucción de los vasos sanguíneos, hay necrosis. Y esa necrosis se traduce pues en una coloración negra. ¿Sí? Por eso es este negro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fibrinolicina va a evitar la formación de coágulos en el intestino de la pulga, mientras que la hemolicina va a romper los glóbulos rojos, la membrana de los glóbulos rojos, para obtener los nutrientes de la bacteria. ¿Sí? ¿Uno más? ¿Ah? Resumen. Es diferente del mosquito, ¿no? Porque el mosquito es un te pica. Te mete El cursiva. el ácido grande. Sí. Entonces ahí ya te está pasando. Por En cambio, la pulga está escupiendo. La pulga te escupe. Pero te escupe porque está tapado. En cambio, el mosquito te permite así. ¿Eso sale en el video? El microorganismo se llama Coccidioides ignis. La enfermedad que causa se llama coccidioidomicosis. ¿Ya? Espera, repite. Borre. ¿Están listos para escribir para su examen, no? Todo para llenar. Virtual. Cursiva. Malcriadita. Este es un hongo, ¿ya? Un hongo que se encuentra principalmente en las zonas desérticas, ¿no? Y que puede ser utilizado como arma biológica. Entonces es fácil de sembrar hongos, ¿no? Es un moho específicamente, y la forma infectante son las artrosporas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hongos? ¿Cómo se formaron estas artrosporas? Primero mirar. ¿No se acuerdan? Artrosporas por fragmentación, ¿no? Tenemos la hifa por acá, donde, bueno, se formaban las células, y estas células se separaban, ¿no? Y cada una de ellas formaban las artrosporas, forman las artrosporas, o artroconidios, ¿no? Los artroconidios. Entonces, son estos artroconidios que son las formas infectantes, ¿no? Las que van a ingresar a nuestro cuerpo, que van a ingresar por vía respiratoria. Ahora, como dije, de zonas desérticas. Entonces, ¿no? Está creciendo el honguito, y hay movimientos sísmicos. Esos movimientos sísmicos van a provocar que esas esporas se levanten hacia la atmósfera, y por acción del viento lo van desplazando, y si por ahí hay una comunidad, pues puede ver afectada, ¿sí? Entonces, esas artrosporas llegan vía respiratoria, y por este cambio de temperatura, igual es un hongo dimórfico, al igual que histoplasma, que les mencioné la semana pasada, ¿no? Que a temperatura ambiente tiene forma filamentosa, ¿sí? Mientras que cuando cambia de temperatura, esa artrospora se vuelve esférica, ¿sí? Entonces, supongamos artrospora, y se comienza a formar una esférula, se llama eso, una esférula. Esta esférula va aumentando de tamaño, ¿sí? Cuando ya adquirió el tamaño adecuado, va formando segmentos en su interior. En cada uno de esos espacios se va a ir formando lo que es un conidio. Ahí está, ¿no?
Luego, esta esférula, la esférula madura, se lisa, se rompe. Al romperse, cada uno de estos conillos se dispersan. ¿Dónde está ocurriendo eso? A nivel pulmonar. Se dispersa por el pulmón y cada uno de estos conillos llega a formar nuevamente una esfera. ¿Sí? ¿Pero a quiénes afecta? Afecta principalmente a personas inmunodeprimidas. Entonces, ¿por qué? Porque una persona inmunocompetente, entonces llega el artroconillo, se puede tornar en esférula, pero rápidamente llega el macrófago, llega el neutrófilo, llegan los linfocitos y tratan de contenerlo. Entonces se van rodeando aquí, pues supongamos, se forma una esférula madura, lo rodean y se forma un granuloma. Y esto ahí contiene la infección. Pero cuando no hay un sistema inmunológico adecuado, entonces no se da esta contención, se lisa y escapan y provocan daño a nivel pulmonar. ¿Y cuáles son los síntomas que se manifiestan a nivel pulmonar? Todos. ¿Qué más? ¿Ah? Hemoptisis, sí, hemoptisis. Ah, ya. Sí, que de graso. Fatiga, como les dije, dolor torácico, lo clásico, fiebre, ¿sí? Malestar general, ¿sí? Pero ya saben cuáles son los síntomas específicos. Eso puede provocar que el microorganismo se disperse igual por todo el cuerpo y vaya a distintos órganos, incluso puede provocar una meningitis. ¿Ya? ¿Cómo la férula se dice? ¿En qué momento? Cuando está madura, ella misma comienza a producir sus proteasas, pero proteasas para degradar esta parte de ahí. Se va degradando, se van separando las células y sale. Listo. Ya pues, nos quedamos. Tarea